la edad y la madurez suficiente para actuar por sí mismo en la vida civil. Y después dice, son incapaces de ejercicio la persona declarada incapaz por sentencia judicial con los alcances que ella determine. Ya vamos a ver que la sentencia judicial que priva de capacidad de ejercicio o que restringe la capacidad de ejercicio es una labor... ¿Hay jueces de familia acá presentes o juezas de familia? Por lo general son mujeres las juezas de familia, por lo general. Hay 2. Doctoras, les espera una ardua labor. Yo digo, en estos temas de capacidad se acabó la moda preta por té. Ustedes van a ser modistas de alta costura de medida. Ustedes tienen que hacer su sentencia de incapacidad o restricción a la capacidad a la medida de cada persona a la cual va dirigida. Y está muy bien que sea así, está muy bien que sea así. Pero hay especiales exigencias impuestas por el nuevo código al juez, que normalmente en estos casos es el juez de familia, sobre cómo debe pronunciarse, qué debe decir, cómo debe asesorarse, qué debe decir la sentencia. Hay una especial preocupación del legislador en este tema. Ya no hay más moldes, ya no podemos copiar y pegar en este tema, no. Cada sentencia es una elaboración específica donde puntualmente hay que justificar por qué y hasta dónde se priva la capacidad y con qué excepciones y por qué tiempo y con qué cuidados. Hay que entrevistar personalmente al supuesto incapaz o con capacidad restringida, tiene que estar el Ministerio Público, ya la audiencia no la puede tomar más el secretario. Yo fui juez 27 años, sí, hasta el año pasado, 10 años juez de primera instancia y 17 años juez de Cámara. Y alguna audiencia la tomaban los secretarios por una cuestión de sobrecarga, de agenda, de cosas. En estos temas, la audiencia tomada por el secretario solo es nula. Tiene que estar el juez presente, tiene que ocuparse personalmente de tratar a la persona, este tema de capacidad, tiene que estar presente el Ministerio Público, si no está presente el Ministerio Público también es nula. No le podemos mandar que la firme después. Sí, mandámela que yo... No existe más la interdicción del sordomudo, lo cual está bien. Médicamente alguna vez yo he leído, y los que entienden el tema me han explicado que la sordomudez suele ser un cuadro que está vinculado a alguna forma de patología psiquiátrica y que... Ustedes se acuerdan que en el caso del sordomudo, en el viejo código de Vélez originario, se lo declaraba interdicto al sordomudo que no sabía escribir. Después, de la 17711, se amplía, porque el lenguaje gestual de los sordomudos se expande bastante, y solo se declara interdictos, en el código todavía vigente hasta el 31 de julio, a aquellos sordomudos que no saben comunicarse de ninguna manera, lo cual hace suponer, según me dicen los médicos psiquiatras, cierto grado de atraso mental, si no pueden aprender el lenguaje gestual. Hoy en día el supuesto del sordomudo queda comprendido dentro de las restricciones a la capacidad de ejercicio genéricas y no es un supuesto específico. O sea, por ser sordomudo yo no estoy sometido a la eventualidad de privación de capacidad. Se me podrá privar de capacidad si entro en alguno de los supuestos en los cuales se demuestra que efectivamente hay una imposibilidad total y absoluta de interactuar con el entorno. Ya vamos a ver después cómo califica el Código Nuevo a lo que al día de hoy llamamos la interdicción total. Es totalmente distinto. Los artículos 31 a 50 hacen una extensa regulación de los casos de restricciones a la capacidad de ejercicio. Este ámbito de las restricciones a la capacidad de ejercicio es un enorme espectro que involucra supuestos muy disímiles de personas vulnerables en distinto grado y por distinta vía, en la cual entran, por ejemplo, los que al día de hoy son los dos primeros supuestos del 152 bis, en materia de inhabilitación judicial. Los disminuidos en sus facultades mentales, que no llegan al caso del 141, y los adictos. Todos esos van a este gran mundo de las restricciones a la capacidad, donde van también los sordomudos, por ejemplo. Y ese campo amplio
de alguna manera es aquel que requiere esta especial dedicación del juez del que estamos mencionando en orden a la graduación de la incapacidad. La incapacidad ya no es un módulo, no es un estándar, es un grifo que se abre y se cierra, en cada caso, en cada caso. No hay dos incapaces iguales. Y esto me parece justo, me parece loable, me parece maravilloso. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos incapaces iguales. Yo es un tema que técnicamente no lo he trabajado, no soy, no estoy formado en esos aspectos, pero sí he visto, sí he vivenciado hipótesis conmovedoras. Gente, por ejemplo, con síndrome de Down, que es una patología genética estadísticamente bastante frecuente en la población en general, más que otras, y realmente las potencialidades afectivas, laborales, humanas de quienes lo padecen son maravillosas y hay que alentarlas, hay que rescatar fundamentalmente la dignidad de la persona, que es lo que dice el Código cuando habla de los derechos personalísimos. Dentro de este libro primero, otro de los enormes pilares fundantes es la regulación de los derechos de la personalidad. Que ustedes miran, sí, están en el Pacto de San José de Costa Rica, están en la Ley de Propiedad Intelectual, están en el 1071 bis, cuando habla de la intimidad. Sí, pero sistémicamente no estaban en ninguna parte hasta ahora, en el nuevo Código. Y este nuevo Código, cuando habla de los derechos de la personalidad, dice: la persona humana es inviolable y se debe resguardar su dignidad. Estos dos principios son basilares, y yo creo que esto está vinculado con eso, con la dignidad de la persona. Dentro de la incapacidad de ejercicio desaparece también, con buen criterio, esto ya lo habían pedido jornadas nacionales precedentes, nosotros hace ya 30, 40 años que venimos caminando con las jornadas nacionales y es alentador, lo decía Enrique esta mañana, pero es cierto, es alentador ver cómo la comisión redactora tuvo en cuenta la voz de la doctrina nacional. La comisión redactora tuvo en cuenta fundamentalmente, me parece a mí, tres fuentes normativas, más allá de la ley, que están enunciadas de alguna manera en el título preliminar. La primera es el régimen de convencionalidad, esta necesaria adecuación del derecho interno al derecho comparado, al derecho internacional, cuando regula determinados ámbitos que son vinculantes para nosotros. Otra es de tipo principialista, habló Enrique esta mañana, de los principios generales, ya sea principios generales del derecho o los principios sectoriales del derecho. Yo tengo algún viejo trabajo publicado en la ley hace muchos años sobre cuáles podrían ser los principios generales del derecho civil. Cada rama del derecho tiene principios sectoriales y después hay principios generales de todo el ordenamiento. Bueno, los principios generales del derecho son fuente normativa y está bien que así sea y es necesario que así sea. Y después está el reconocimiento a la voz de la doctrina, sobre todo nacional y regional. Y la doctrina nacional y regional, más allá de el prestigio o el predicamento de autores clásicos, fíjense ustedes que ya hace unos cuantos años han desaparecido estos viejos maestros que escribían de todo el derecho civil. Espota, Llambías, Borda, que tenían sus tratados que involucraban todos los civiles, 12, 14 tomos. Como lo hace Gamarra en Uruguay todavía con sus casi 90 años. Hoy en día los maestros del derecho, como pasa con la medicina, como pasa con las ciencias duras, están especializados en ámbitos determinados. Hay maestros en el derecho de familia, hay maestros en filosofía, hay maestros en derecho privado, hay maestros en derecho patrimonial, hay maestros en familia. Bueno. La voz de la doctrina, básicamente, además de esa fuente dogmática que son las obras jurídicas, se nutre de las jornadas nacionales, sobre todo de derecho civil. Las jornadas nacionales de derecho civil que se hacen cada 2 años, que este año se hacen en Bahía Blanca, en la que vamos a estar presentes si Dios quiere. Hemos sido generosamente invitados a presidir una comisión. Han expedido secuencialmente y durante años recomendaciones por votos mayoritarios o minoritarios, con grandes debates e interesantes aportes, recomendaciones que el Código Nuevo toma muy en cuenta, muy en cuenta.
Una de esas recomendaciones, ya de hace unos años, era suprimir la categoría de incapaces absolutos y relativos de ejercicio. Y así se lo hace, no hay más incapaces absolutos y relativos. A día de hoy en el Código de Vélez el 54 nos dice, son incapaces absolutos las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes declarados, los sordomudos. Y el 55 dice, son incapaces relativos los menores adultos, antes eran las mujeres. Todo eso no va más y está bien que no vaya más. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño, entre otros estatutos internacionales en materia de capacidad, habla de la capacidad progresiva del menor. El menor biológicamente está en un proceso evolutivo de maduración, y en ese proceso evolutivo de maduración la ley lo va acompañando con facultamientos sucesivos, progresivos, que no se pueden encuadrar en estos parámetros clásicos cerrados de absolutos relativos. Cuando nosotros enseñamos incapaces absolutos de obrar, como les decíamos hasta ahora, y en realidad el único que sigue siendo único es la persona por nacer. Los menores impúberes pueden válidamente, al día de hoy, con el Código Viejo, realizar actos jurídicos válidos, pese a que el Código diga que son incapaces absolutos de hecho, y el demente declarado también, y el sordomudo que no sabe comunicarse también. Entonces, bueno, desaparece esa categoría absolutos y relativos. Hay una nueva categorización, que serían niños y adolescentes, acorde con la Convención de los Derechos del Niño, pero que tiene que ver más bien con una ubicación, yo diría, cronológica de la persona en el tiempo de su crecimiento, pero no tanto con rangos jurídicos de capacidad, de incapacidad absoluta relativa. Decimos, tal como está la cosa, los únicos personas absolutamente privadas de su capacidad de ejercicio, o sea, de actuar por sí mismos en la vida civil, son las personas por nacer. Todos los demás tienen un sistema, digamos, elástico de facultamientos, donde a veces hay una regla general de incapacidad, pero con facultades, y a los cuales el juez puede otorgar determinadas potestades para realizar determinados actos en determinadas circunstancias. Es un sistema absolutamente abierto y singularizado, no dogmático, no de cartabones preestablecidos. Respecto de la persona por nacer, decíamos hoy, el Código no dice nada, salvo, digamos, la referencia del artículo 19, ¿no? Que comienza a existir desde su concepción. Ustedes recuerdan que el Código vigente, el Código de Vélez, tiene alguna norma, el 63, por así muy poco feliz, que dice que las personas por nacer, en materia ya no de capacidad de ejercicio, sino de titularidad, solamente pueden adquirir derechos y contraer obligaciones por donación o herencia. Esa norma es una norma absolutamente objetable. Son numerosos los supuestos que la excepcionan. Es una norma cribada de excepciones. Hay muchos casos en los cuales las personas por nacer pueden adquirir derechos más allá de donación o herencia. Pueden demandar alimentos a sus padres, pueden reclamar daños y perjuicios sufridos durante el embarazo, pueden, etcétera, etcétera, etcétera. Esa norma desaparece del nuevo código, no se alude a la capacidad o incapacidad de las personas por nacer, salvo en el artículo 24 cuando se dice son personas privadas de capacidad de ejercicio. En el régimen de minoría, decimos, la cosa es mucho más abierta y flexible que lo que es hasta ahora. Se es menor hasta los 18 años, dice el artículo 25. Esto es así porque la Convención de los Derechos del Niño así lo dice. Se es niño hasta los 18. Sin embargo, el Código establece dos categorías. Desde el día del nacimiento, que se deja de ser persona por nacer, y hasta los 13 años, se es niño o niña, y desde los 13 años hasta los 18, que se adquiere la mayoría de edad, se es adolescente. Hay algunas referencias en materia de aptitud o de otorgamiento de facultades, ya lo vamos a ver después en un paneo, entre una y otra categoría, pero no es una categoría en la cual se le vaya la vida al legislador por encuadrar o no a una persona, ¿no?
no es que cambie básica o sustancialmente la condición por ser niño o por ser adolescente. De hecho, hay cuestiones lógicas, o sea, no es lo mismo el grado de madurez de un chico de 2 años o de 3 que de un chico de 14 o 15, pero no es una categoría absolutamente, digamos, estructurada en rango de capacidad. En ningún lugar el Código Nuevo dice que los niños, o sea, los menores de 13 años, sean incapaces absolutos, como lo dice sí el 54, inciso segundo del Código de Vélez. Si bien para esta categoría, los niños, o sea, los menores hasta los 13 años, la regla es la incapacidad de ejercicio, son incapaces de ejercicio como regla, hay sin embargo facultamientos puntuales que se les otorgan, que se los reconoce el propio Código, y de los cuales algunos ejemplos vamos a ver, que les permiten realizar ciertos actos por sí mismos en la vida civil. Se aplica, decimos, el principio de capacidad progresiva de la Convención sobre los Derechos de los Niños y de la Ley 26.061 del año 2005 sobre protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es una ley dictada en el año 2005 en consecuencia y consonancia con la Convención Internacional. La regla es que los menores, como en principio son incapaces de ejercicio, ejercen sus derechos a través de sus representantes. Ya vamos a ver después quiénes son sus representantes, y allí se mantiene un poco el criterio lógico y tradicional de que la representación legal de los menores la ejercen sus padres en principio. Y a falta o ausencia de padres se les nombra un tutor. Pero se dice, lo vimos allá, lo vimos antes, que el que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. El que cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Otra vez, esta norma abierta, que yo creo que la jurisprudencia y el quehacer doctrinario va a ir perfilando más adecuadamente, ¿no? Yo la interpreto como vinculada a esos facultamientos específicos que todo el contexto del Código, especialmente en parte general, en familia, en el libro 2 y en contratos, hacen alusiones a hipótesis concretas y puntuales en las cuales se permiten ciertos actos a determinados menores. Pero el tema del grado de madurez me parece que es un elemento susceptible de apreciación judicial. El grado de madurez no lo puede medir la ley, lo mide el juez en el caso concreto. Por eso digo que es una norma abierta. Son ejemplos, casos, esto no es taxativo, es nada más que un muestreo, un paneo de facultamientos que la propia ley, el propio Código les otorga a los menores de edad para realizar válidamente actos por sí mismos. Pueden celebrar pequeños contratos, dice el 694. Esto no es novedad, no lo decía el Código de Vélez, pero sí lo reconocía uniformemente la doctrina. Los pequeños contratos son los que los franceses llaman les contratos de guichet, los contratos de mostrador, los contratos de efectivo, contratos de supermercado, de entrada al cine, un transporte urbano, estas pequeñas cosas que los chicos se abastecen por sí mismos. Tienen derecho a ser oídos en todo proceso que los afecte. Este es otro tema también muy recurrente en el nuevo Código, que es el derecho a la información y el derecho al acceso, digamos, a hacerse oír. El menor en cualquier edad tiene derecho a ser oído en todo proceso que le afecte. En cualquier edad, Cuando hablamos de todo proceso que le afecte, estamos hablando desde adopción, divorcio de sus padres, régimen de tenencia, manejo patrimonial, disposición de su propio cuerpo, derecho a ser oído. Después veremos cómo se resuelve, pero hay que escucharlo. Pueden solicitar la agregación del segundo apellido paterno o materno, dice el 64. ¿Esto qué es? Ustedes han visto que el nuevo Código permite que se consensúe el apellido familiar, ya sea paterno o materno, o sea, podría en el futuro ponerse a los hijos el apellido, como primer apellido, el apellido materno, si ambos cónyuges están de acuerdo. En ese caso, o digamos, en el caso tradicional de que sea el apellido materno, paterno el primer apellido,
el menor puede pedir judicialmente la agregación del segundo apellido, ya sea el paterno o el materno, según cuál vaya primero, para tener un apellido compuesto. Pueden consentir su adopción, fíjense, esto es importantísimo, consentir su adopción 10 años, dice el 595, inciso F, consentir su adopción, lo cual implica, a contrario sensu, entiendo yo, que pueden oponerse a su adopción. Pueden decir a partir de los 10 años, no, yo no quiero ser adoptado o no quiero ser adoptado por este. Las juezas de familia, de nuevo, van a tener una actuación especial. Tienen derecho a conocer sus orígenes en la adopción, dice el 596. Esto también es importantísimo. Esto es la identidad genética de toda persona e incluso de los menores. Los menores tienen derecho a decir, señor juez o señora jueza en estos casos en Viedma, yo quiero saber cuál es mi familia de origen. No me basta con la familia adoptiva, quiero saber quiénes son mis padres. Tienen derecho a ejercer la responsabilidad parental. Ustedes han visto ya que en el nuevo código no se habla de patria potestad, sino de responsabilidad parental, lo cual está bien, porque uno diría, bueno, sí, nosotros ya sabemos lo que es la patria potestad, sí, pero los que empiecen ahora a estudiar derecho van a entender mejor responsabilidad parental que patria potestad. Patria potestad suena a una especie de potestad de los padres sobre los hijos, y en realidad más que patria potestad es responsabilidad de los padres. Nosotros tenemos como padres, mis hijos ya grandes, pero digo, el ejercicio de lo que nosotros llamamos hasta ahora patria potestad es mucho más de obligaciones de los padres que de facultades de los padres. Entonces, llamarle patria potestad me parece más razonable llamarla responsabilidad parental. Bueno, pueden ejercer la responsabilidad parental si son padres adolescentes, dice el 644. O sea, si son padres a partir de los 13 años, ejercen la responsabilidad parental sobre sus hijos. Pueden demandar alimentos, dice el 661, inciso B. Pueden contraer deudas para su alimentación estando alejados de sus padres, el 667. Pueden pedir a sus padres rendiciones de cuentas de sus bienes, dice el 697. Esto es novedoso y es importantísimo. Por ahí me meto en derecho de familia, que no es mi quinta. Hasta ahora, los padres tenemos, soy padre, el usufructo de los bienes de los hijos menores, sin rendición de cuentas. Por supuesto, hay un control judicial en ciertos casos de disposición, pero no hay formalmente una rendición de cuentas, como si la había en la tutela. Ese usufructo de los bienes de los hijos desaparece y el padre debe rendirle cuentas a su hijo menor de la administración de sus bienes, y el hijo tiene derecho a demandarle al padre la rendición de cuentas si el padre no la hace. Pueden pedir información de los contratos hechos por sus padres con terceros actuando por ellos, dice el 690. Los padres somos representantes legales de nuestros hijos menores de edad. Muy bien. Como representantes legales de nuestros hijos celebramos contratos con terceros en interés de nuestros hijos, representando a nuestros hijos, con bienes de nuestros hijos o con intereses de nuestros hijos. Los hijos le pueden pedir rendición de cuentas a sus padres de esos contratos que han hecho con terceros. Pueden ejercer la profesión para la cual obtengan título. Bueno, esto no es novedoso, está en el artículo actual 128. Lo que pasa es que el nuevo código en esto resistematiza la cosa. El artículo 128 vigente de Vélez tiene 3 párrafos. El primero que dice ahora que se es mayor de edad desde los 18 años. Antes en el código de Vélez era desde los 21, de los 22, después fueron los 21, la 17 vamos ahora a 18. Un segundo párrafo habla de la capacidad laboral del menor adulto. Y el tercer y último párrafo de la capacidad profesional. La capacidad laboral, desde que se bajó la mayoría a los 18 años, ha quedado en un segmento muy chiquito, que es entre los 16 y los 18. O sea, el menor, actualmente menor adulto, en el Código Nuevo adolescente, puede trabajar con autorización paterna en actividad lícita entre los 16 y los 18 años. Y se entiende, no lo dice el código, pero se entiende, que puede administrar y disponer los bienes que adquiera con el fruto de su trabajo. Porque si es capaz de generar el ingreso, es capaz de
manejarlo y disponerlo. Por debajo de los 16 años hay una prohibición del derecho laboral tuitivo de la minoridad que prohíbe el trabajo infantil antes de los 16 años. La capacidad profesional, sin hablar de edades, dice que el menor que obtiene un título profesional habilitante, lo cual es poco frecuente, pero podría suceder, don Alberto Gaspar Espota se recibió de ingeniero y de abogado antes de cumplir la mayoría de edad a los 22 años. A los 21 años era abogado e ingeniero. Bueno, esa capacidad profesional le permite al menor que obtiene un título habilitante en una profesión determinada ejercerla a la edad que sea y lo que obtiene también lo puede administrar y disponer. En el nuevo código esto sigue igual, pero se resistematiza, o sea, se mantiene en el artículo 30 la referencia a la capacidad profesional. Y lo que tiene que ver con la capacidad laboral va al derecho de familia y de alguna manera funciona como lo hemos contado, o sea, la capacidad laboral es entre los 16 y los 18 con autorización paterna. Eso está en el artículo 682. Pueden demandar a sus padres en juicio por sus propios intereses, dice el 679. Demandar a sus padres en juicio por sus propios intereses del menor. Un tema que, por ejemplo, en Bahía Blanca se conversó bastante, y es interesante, y en Buenos Aires más todavía, en los últimos eventos en los cuales hemos estado un poco analizando estas cosas, es la instrumentación de esas demandas de los menores a sus padres, ya sea conflicto de intereses, ya sea rendición de cuentas, ya sea información sobre contratos con terceros. A los escribanos les interesaba mucho. La pregunta es, y no lo dice el código, el menor que quiere demandar a sus padres para que le rinda cuentas, para que le informe lo que hizo con terceros, porque está en conflicto con sus padres, ¿necesita un representante especial? Yo diría en principio que sí, pero para apoderar un abogado, ¿puede hacer el acto de apoderamiento el menor solo o tiene que judicialmente pedir el nombramiento de un representante especial porque está en conflicto con su representante legal, que es su padre o su madre, y a través de él otorgar poder? Dice. Le agradezco muchísimo, realmente es muy interesante. Yo, por ejemplo, respecto de eso, alguna cosa que por allí me he planteado, que usted lo habrá visto también, es que cuando el código resistematiza el rol del Ministerio Público, no solamente en designación, ya no es más Ministerio Público de menores incapaces y ausentes, sino Ministerio Público, cuando resistematiza las funciones, que lo vamos a ver en alguna pantalla posterior, alude a que tienen una función principal en los casos en los cuales hay conflicto de intereses con su representante legal, en cuyo caso me parece que allí se estaría autorizando al Ministerio Público por la rama correspondiente, en el caso del defensor general, a representar al menor contra los intereses de su padre si así fuera necesario, ¿no? Pero bueno, es un tema de interpretación, le agradezco mucho su aporte, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Esto de enriquecernos mutuamente, aunque sea en compartir inquietudes, y es un tema que me parece importante, ¿no? Bueno, etcétera, 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 o sea, hay muchísimos supuestos de facultamientos legales específicos a los menores que el nuevo código contempla. Un ámbito dentro del cual es singularmente interesante la apertura del nuevo código a nivel de facultamientos de los menores es aquel vinculado con los actos dispositivos sobre su propio cuerpo del menor. Me acuerdo que ya hace unos cuantos años mi hijo menor, que tiene ahora 24, pero cuando era menor me decía, viejo, yo me voy a hacer un tatuaje. Y yo le digo, te voy a matar, es lo último que haces en tu vida. Y dice, me voy a tatuar acá en el pecho, papá te quiero, me agarraba para el... Bueno, yo creo que hoy en día los padres de hijos adolescentes, me decía los otros días, no le dejen el código a mano porque... van a parecer maoríes. Fíjense
fíjense ustedes qué interesante esto. Esto también es susceptible de interpretación, ¿eh? Respecto de los actos que impliquen tratamientos no invasivos en su propio cuerpo, ni comprometan seriamente su salud o integridad física, el menor adolescente tiene plena capacidad de decisión, dice el 26, desde los 13 años. ¿Cuáles serían, como me pregunto yo, cuál sería un supuesto de acto dispositivo sobre el propio cuerpo que implique un tratamiento que no sea invasivo ni comprometa seriamente su salud o integridad física? No sé, hay que pensarlo. La donación de sangre, por ejemplo, o donación de semen, no sé. Bueno. Elegir un médico. Papá, tengo acné, llévame al dermatólogo. No, ese no me gusta, yo vi el que a mí me gusta. Bueno, pagalo vos con tu plata, o sea, ahí con la tarjeta de OSDE si te aman. Ahora, si son invasivos o riesgosos los tratamientos, deben prestar el consentimiento el menor junto con sus padres, y en caso de disenso entre el menor y sus padres, se recurre al juez, que resuelve atendiendo al interés superior del niño con previa información médica. Allí ya hay un resguardo muy especial, en caso de que sean tratamientos invasivos o riesgosos. Y después dice el código, a partir de los 16 años se lo considera mayor, al menor adolescente, para actos vinculados al cuidado de su cuerpo. ¿Pero qué es un acto vinculado al cuidado de su cuerpo? ¿Teñirse el pelo de naranja? Sí, por ejemplo. Bueno, es una buena pregunta. Yo, personalmente, me parece que es invasivo. Me parece que ahí nos vamos al... Bueno, para eso se va al juez. Que allí la Corte Nacional arrancó con Bamondes y después subsiguió y obviamente sentó criterio ya, me parece, vinculante. Sí. Sí. Pareciera, ¿no? Está bien. Qué susto para mamá. La nena dice, mamá, me voy a colocar en Dios. Bueno. Yo digo para mamá, y los padres somos peores. Con una hija mujer somos peores los padres que las madres, no hay duda. Bueno, ¿qué pasa con la emancipación? Mi idea, voy un poquito rápido, ustedes discúlpenme, porque quiero, si podemos, antes de las 6, que me ha dicho Carolina que vamos a tomar un café, quiero ver si podemos cerrar un poquito el tema de capacidad y después en la segunda parte trabajamos en personas jurídicas, si a ustedes les parece bien. ¿Qué pasa con la emancipación? La emancipación se mantiene en la institución. Ustedes saben que desde que se bajó la mayoría de edad a los 18 años, la emancipación de alguna manera prácticamente desapareció. El único supuesto que queda de emancipación es aquel menor que contrae matrimonio antes de los 18 años con autorización paterna o judicial sustitutiva, pero desapareció la emancipación dativa, que era la que de alguna manera por allí se aplicaba más, y aún la matrimonial, por debajo de los 18 años, la aptitud nupcial se adquiere a los 18, con lo cual es una cosa absolutamente excepcional. Pero bueno, se mantiene la emancipación para el caso de que el menor contraiga matrimonio antes de los 18 años, es el único caso de emancipación, y se declara la irrevocabilidad de los efectos de la emancipación, salvo mala fe en la nulidad matrimonial. Ahí ya estamos en una hipótesis de laboratorio, o sea, el menor se casó antes de los 18 años y aportó una causa de nulidad matrimonial, el propio menor, que una cosa muy poco probable. Se mantienen en general el sistema de prohibiciones absolutas y relativas de la emancipación del 134 y 135 actuales de Vélez, con alguna pequeñísima modificación que vamos a mencionar nada más. Ustedes recuerdan que en el Código actual el emancipado es una persona capaz, con capacidad restringida.